Hola emprendedor, ya estamos en la clase número 5 de este curso, paso a paso, convierte tu idea en un producto ganador. Ya estamos prácticamente a la mitad de este curso y ahora nos corresponde ver control en la investigación. Una cosa es planear y otra cosa es ya implementar. Y los buenos administradores de proyectos, los emprendedores que pasan de la idea al negocio, obviamente teniendo ese producto ganador funcionando, es porque somos expertos implementadores. Vemos riesgos, vemos estrategias de control, vemos cómo asegurarnos que las cosas o se hacen o se hacen. Y sobre eso vamos a estar platicando. Ejecución y control en la investigación. Aquí nosotros tenemos básicamente dos perfiles de emprendedores. Los emprendedores que generan y generan y generan ideas, pero que no las llevan a cabo. Y por otro lado tenemos un tipo de emprendedores exageradamente enfocados en objetivos. Y que si un calendario de trabajo, si un objetivo se les sale un poquito del margen de control, ya con eso creen que todo el proyecto ya va a ser un fracaso. Nosotros necesitamos mediar y por eso es que hemos visto estos temas de administración flexible y ágil de proyectos. Entonces, cuando estamos realizando ya la ejecución de la investigación, hay puntos en los que debemos tener muchísimo cuidado. Uno de ellos, y me voy a enfocar aquí en los más importantes, son obviamente las señales de alerta. Las señales de alerta hay de todo tipo. Si tú sabes que una actividad te va a tomar una semana y algo pasa durante la ejecución que ya se te fue a 1:30, si una persona realiza algo que sabes que ya te va a tomar más tiempo, de inmediato necesitas actuar. No es necesario que te esperes tanto para poder definir ya tomar una decisión. Si estás seguro que ya se te está saliendo de control, de inmediato di, momento, alto, tenemos que revisar qué hacer para poder seguir y lograr el propósito. La otra es que por favor asegures muy claramente cuál es tu perfil como emprendedor. A mí, por ejemplo, me encanta estudiar y hay emprendedores que en la fase de investigación les encanta estudiar. Y si aparte son de ese perfil de emprendedores que generan muchas ideas y nos ponemos a investigar más, créeme que si nos tenemos que enfocar en 3 artículos para estudiar, cada uno de los puntos de esos artículos nos van a generar más inquietudes y vamos a terminar revisando 5 o 6 o más y eso lo necesitamos que saber controlar. Si ya estamos encontrando la información suficiente para poder encontrar la respuesta que estamos buscando, con eso ya hasta ahí lo detenemos. Si nos tardamos más y más y más días estudiando y estudiando y estudiando, seguramente vamos a saber más, eso sí es cierto. Pero para el propósito de lo que estamos buscando, hay respuestas concretas que obtener y con eso es más que suficiente. Que no te pase eso. Y la otra, obviamente, las estrategias de control que necesitas estar revisando. Lleva tu calendario, lleva tus planes de avance, lleva reuniones, lleva una comunicación constante, una comunicación abierta, porque todos esos elementos te van a estar permitiendo recibir esas señales de alerta y esos riesgos. Y sobre los riesgos necesitamos actuar, ya lo comentamos, de inmediato. Acuérdate, la implementación es lo que separa al emprendedor que sueña del emprendedor que logra. El principal reto que tenemos los emprendedores en esta fase es encontrar el equilibrio entre lo deseable y lo posible. Recuerda, deseable y posible. Apenas estamos trabajando en la primera versión de nuestro posible producto ganador. Entonces, vale la pena ser realistas y no pretender que ya tenemos 1000 años, 10 años de experiencia tan solo para poder desarrollar proyectos así, que nuestro capital es limitado, que nuestro conocimiento es limitado y que si con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestras capacidades alcanzamos a tener la información suficiente para preparar una receta que nos dice que son 3 cosas las que podemos hacer, con eso es suficiente ahorita para esa primera versión. Hay emprendedores demasiado detallistas, demasiado perfeccionistas que no logran avanzar por querer hacer más de lo que su realidad les permite realizar. Entonces recuerda, equilibrio entre lo deseable y lo posible. Cuando estamos estudiando y estudiando e investigando, vamos a comprender más sobre una infinidad de posibilidades de lo que puede ser nuestro posible producto ganador. De hecho, te vas a encontrar seguramente con que hay otras estrategias que puedes realizar, otros proyectos adicionales de lo que tú vas revisando.
Cuando estás trabajando, por ejemplo, en encontrar una tecnología, el desarrollo de esa tecnología seguramente te vas a dar cuenta que sirve para otros propósitos del que tú estabas pensando. Entonces, no te desesperes y no te estreses si te das cuenta que pareciera que no terminas de encontrar cómo se va ajustando esa fórmula de producto, con qué características a mercado. De eso se trata esta investigación. Pero volviendo al tema de estar bien enfocado en hasta dónde quieres avanzar, define muy bien. Si por ejemplo te encuentras con una buena oportunidad que quisieras explorar, voy a dedicarle 3 días a explorar esa oportunidad, documento de qué se trata y ya veo terminando esta versión de mi producto ganador cómo realizarla. Porque si pretendes así nada más llevar 2 proyectos a la vez, te va a costar más esfuerzo, más tiempo, más recursos, etc. Sé muy cuidadoso en eso, pero seguramente te vas a encontrar con más opciones. Es normal, nada más enfócalas. Cuando hablamos de administración de proyectos, me encanta una frase que dice que para planeación y diseño, claro que es válido participar, son democráticas, tú puedes generar ideas, las puedes escuchar opiniones, pero en la fase de ejecución, esa fase es autoritaria. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurar propósito y objetivos del proyecto. Eso no lo olvides. Trabajando en este ciclo iterativo e interactivo para poder encontrar equilibrio entre lo posible y lo deseable, el objetivo que tenemos los emprendedores innovadores es comprender. Y conforme vayamos realizando estas actividades de investigación, experimentación, etc., vamos a ir comprendiendo más y más. Y recuerda que en algún momento va a surgir esa idea más que ganadora que va a ser muy difícil o imposible de copiar o de igualar. Pero nuestro objetivo es comprender. Si en algún momento encuentras que hay demasiada información para estudiar o demasiados casos que analizar, con lo que te permita comprender qué características, a qué nicho de mercado y con eso es suficiente, con eso avanzas. No es necesario más. Entonces, equilibrio y ese comprender para poder encontrar ese equilibrio de 3 características para un nicho de mercado y con eso es un producto ganador, con eso es suficiente. Interpretando y comprendiendo los resultados de la investigación. Cuando tú estés revisando los resultados, ten mucho cuidado sobre cómo interpretarlos. Hay una diferencia entre algún experto que diseña e implementa una investigación y el emprendedor que tiene un sentido de negocios, que tiene un sentido de cómo llegar a un nicho de mercado y que obviamente sabe cómo es el proceso de diseñar una oferta de valor. Si algo técnicamente te dice que no es posible, no necesariamente quiere decir que no es posible. Hay que ver con qué condiciones, con qué atributos, con qué características, con qué costo no es posible. Me pasa seguido con muchos emprendedores que ellos quisieran crear el producto, la tecnología, la fábrica, la distribución, tener las tiendas, etc. Y yo les digo, ¿por qué no te enfocas en lo que te hace a ti único e inigualable? Y que seguramente es el conocimiento, seguramente es la tecnología que hay detrás. Y teniendo ese conocimiento y esa tecnología, te puedes convertir en un proveedor de propiedad intelectual o de conocimiento. Por eso comentamos el caso de la empresa ARM, que uno pudiera pensar que hacen microprocesadores, pero no, solamente los diseñan. Por eso es importante comprender estos resultados de la investigación. Otro caso también, cuando la investigación te arroja que no tienes lo suficiente en esta etapa para poder avanzar, recuerda que solamente es en esta etapa. Toda esa información que vas obteniendo, tú la procesas y como sabemos que tienes varios proyectos a realizar, por eso tú defines en qué momento, qué proyecto ya es tiempo para realizarse. Con qué condiciones, con qué recursos, con qué actividades, con qué características y así vas a ir teniendo un inventario de ideas, un inventario de proyectos para realizar. Hay algunos a los que les ha llegado su momento y hay algunos a los que todavía no. Eso es normal, entonces tampoco te me desesperes por eso. Pero aprende y lo vas a ir adquiriendo con mucha práctica, aprende a interpretar estos resultados. Hay una parte en esta ejecución de la investigación que es obtener los resultados e interpretarlos. En esa interpretación es donde se distingue una gran diferencia entre el verdadero emprendedor innovador y entre alguien que hace tal vez un simple ejercicio académico.
El emprendedor, sea como sea, ve oportunidades. Puede recibir resultados que le dicen que no es posible realizar lo que quiere realizar y como sea, se las ingenia para poder salir adelante. Puede que le diga a los resultados que el mercado no está listo para adoptar su invención, su innovación y demuestra que sí. Entonces, cuando obtenga resultados que no son satisfactorios, por favor no te desanimes. Por eso eres emprendedor y recuerda que eres tú quien toma la decisión de continuar, porque eres tú quien encuentra oportunidades donde los demás no. Si todas las personas le entendieran igualito a los resultados de una investigación, pues no habría quien sobresaldría y quien lograría las cosas que parecen imposibles. Y por eso son los emprendedores innovadores quienes estamos identificando que sí se puede lograr. Si para algo nos sirven los resultados de la investigación profunda, es para diseñar la segunda versión de nuestra oferta de valor. Recordemos los aspectos que la componen, qué es, qué beneficios da y para quién. Un buen indicador de que realizaste una buena investigación profunda es que seguramente va a haber ajustes importantes a tu primera versión. Porque el qué es, tal vez hubo un ajuste importante, qué beneficios, creías que eran 10 y tal vez requieres solamente 5 o tal vez requieres más, pero seguramente hay ajustes en ellos. Y obviamente el nicho de mercado, que no se te olvide que es un mercado ahorita de uso, de a quién les sirve, de para quién es valioso lo que estás haciendo. Ya más adelante se pueden ver estrategias de cómo capitalizar, de cómo tener un modelo de negocio con ese producto ganador. Finalmente, toda esta investigación profunda nos está arrojando resultados que nos permiten contestar las preguntas del millón. Y esas preguntas del millón son fundamentales para esta fase. La primera es, ¿seguimos? ¿Seguimos con la fase de prototipado? ¿Ya tenemos la información suficiente? Esa es la primera pregunta. ¿Seguimos o qué hacemos? 2. Tal vez sea necesario realizar ajustes. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena tal vez esperar un poquito y hacer esos ajustes necesarios? 3, y es una pregunta difícil, pero es conveniente realizarla y ser realistas. ¿Abandonamos? Los emprendedores somos emprendedores porque tenemos muchas ideas y ya sabemos que algunas de ellas van a funcionar y algunas de ellas no. Es normal, no te preocupes tanto si para alguna de tus ideas en este proceso normal de trabajo tienes que decidir hasta aquí. La otra, tal vez no de plano abandones, pero la otra pregunta es, ¿esperamos? Tal vez por condiciones del entorno, tal vez porque ahorita no está la infraestructura necesaria, porque requieres de un programa o convocatoria específica de algún organismo gubernamental para que apoye tu proyecto y entonces tienes que esperar. Entonces la otra, esperamos. Y la última, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que vale la pena considerar para siguientes fases y para otros proyectos? Recuerda que estás aprendiendo, que estás entendiendo y que estás sabiendo cómo ser un emprendedor innovador exitoso. Entonces, en este camino no hay fracasos, solamente hay aprendizaje. Aunque tengas que tomar la decisión de abandonar, solamente es aprendizaje que tú vas a tener ahora integrado para tus siguientes emprendimientos. Y créeme que en algún momento vas a llegar a donde quieres. Pues muy bien, éxito y nos vemos en la siguiente clase.